Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme a la acción del Señor, que es el Espíritu. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En buena ley y sin ánimo de hacer la pelota, con la conferencia de esta mañana hubiéramos tenido para todo el fin de semana. Y si hubiéramos pensado por dónde nos iba a resultar el Padre Javier, hubiéramos programado la conferencia en la mañana y en la tarde un taller de asimilación y de comprobación de cómo todo esto que él nos decía podía estarse reflejando en nuestra vida, o por lo menos lo estábamos percibiendo. Pero como las cosas salieron como salieron, pues naturalmente la mayoría de la que yo vaya a decir tiene su base y su fundamento en lo que ha dicho Javier. Lo primero es reparar en el tema de esta tarde. Dejarnos guiar por el Espíritu y subrayo ahí testigos. Y me voy a detener un momentito precisamente en esto de qué entendemos por testigos. De la misma manera que esta mañana Padre Javier se detuvo y desarrolló con amplitud qué es eso de dejarnos guiar, de quién nos dejamos guiar, hacia dónde nos guía el que nos guía y qué surge de ahí. Termino diciendo que el último puntito que presento es: el Espíritu Santo nos constituye en buena nueva, nos constituye en evangelio, en anuncio que tiene muchos calificativos. Es anuncio gozoso, que contagia alegría, que vitaliza la esperanza, que nos fortalece, sobre todo para que asumamos nuestra realidad. Una realidad como la presentaba el apóstol esta tarde, que somos vasijas de barro, pero unas vasijas de barro que están inhabitadas, animadas, vitalizadas por el Espíritu, que es regalo. Y por lo tanto, gracias a ese Espíritu, nosotros llevamos por todas partes la vida de Jesús, el morir de Jesús y el resucitar de Jesús. Entonces, cuando hablamos de testigos, ¿qué decimos? La primera referencia que hay para hablar de un testigo es el de la experiencia. De tal manera que lo que realmente constituye un testigo es que tenga experiencia. ¿Y de qué tiene que tener experiencia? Fíjense que prácticamente nosotros existimos y vivimos en la fe gracias a testigos, a testimonios. Todo el mensaje, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo la tenemos transmitidas por testigos que pueden decir lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos y oyeron nuestros ojos acerca de la palabra de vida,
eso es lo que os comunicamos. De tal manera que básica y fundamentalmente el testigo tiene un referente fundamental. Va a hablar de lo que tiene experimentado. Y lo mismo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo transmite el apóstol Juan, cuando dice: yo no hago sino lo que he visto hacer a mi Padre, y no digo sino lo que he oído a mi Padre. De tal manera que la experiencia que Cristo nos va a comunicar es precisamente la experiencia que Él tiene de Dios su Padre. La misión de Jesús, ese concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ese conducido por el Espíritu Santo a lo largo de toda su vida, la misión de Jesús es mostrarnos al Padre obrando misericordia. Y entonces ahí viene un segundo puntito del testimonio. No solamente es tener la experiencia y comunicarla de tal manera que genere ese movimiento interior de adhesión a aquello que se nos anuncia, es que esa experiencia se concrete en obra. Jesucristo dice: el Padre es misericordioso y ama a justos y pecadores. Y lo vemos organizando o participando en un banquete de pecadores. O sea, admitiendo al banquete del Padre a aquellos que el mundo tiene desechados como inútiles o sencillamente inoperantes, o que no tienen lugar en la mesa de los elegidos de las élites que manejan las sociedades en cada momento. Pues dice: el Padre ama y acoge al pecador, y Jesús aparece comiendo con pecadores. El Padre es salud y esperanza para el afligido y para el enfermo, pues aparece acercándose al afligido, dándole consuelo, tomándolo de la mano, y al uno le devuelve la vista, al otro lo pone a caminar, al otro lo pone a ver. De tal manera que una de las cosas del testigo es precisamente que la palabra concuerda con su obra. Y en último término, el testimonio es la persona misma en su totalidad. No es solamente lo que dice, no es solamente lo que hace, no es solamente podríamos decir, su lenguaje no verbal, es la totalidad de su ser. Nada más que el testigo, que arde interiormente porque el Espíritu Santo vive en él, es una persona que da testimonio 24 horas al día y 25 cuando es necesario. Sí, de tal manera que es una persona que todo el día, con lo que hace, con lo que dice, con la forma de vivir, con la forma de hacer, con la forma de comportarse, aún con la forma de fallar y con la forma de levantarse de sus fallos, está dando testimonio. Por eso, fíjense aquella expresión del profeta Amós tan bonita. Amós todo esperó menos ser profeta. ¿Recuerdan cómo confiesa de bonito Amós cuando dice: yo no era profeta, ni hijo de profeta, era simplemente un agricultor y un pastor de ovejas? Dice: pero cuando ruge el león, ¿quién no sale corriendo? Y cuando habla el Señor, ¿quién no reacciona? Dice: hízose en mis huesos como un fuego abrasador que abrazaba todos mis tuétanos y que los asumía. Entonces fijémonos que el testigo no se hace a sí mismo, es hechura del Espíritu Santo, y al mismo tiempo es una hechura del Espíritu Santo gratuita e indiscriminada. Entonces, cada uno tiene espacio para dar su testimonio allí donde transcurre su vida. Por eso, este testigo, que a su vez tiene una experiencia, ese fuego abrasador que arde en sus tuétanos,
al mismo tiempo es alguien que a sí mismo se concibe y se ve como testigo en todo cuanto vive y hace. Es una persona que está totalmente enraizada y referida y ama tiernamente su realidad. El ejemplo que se me viene en ese caso es precisamente del profeta Jeremías. El bendito Jeremías, siempre que lo leemos, y ojalá que si alguno no lo ha leído se tome esta cuaresma y lea la profecía de Jeremías, por lo menos hasta el capítulo 22, haciéndole especial énfasis a lo que llaman las confesiones de Jeremías por los lados del capítulo 15 y 18. Y se va a dar cuenta que este pobre Jeremías quería entrañablemente a aquel pueblo y sufría horrores por los males que se autoinfligía el pueblo, precisamente dejándose seducir por los ídolos muertos. Y por eso la vida de Jeremías se hacía tan fastidiosa. Decían los enemigos, decían los que perseguían a Jeremías: cojamos a Jeremías, acabemos con él, que su sola forma de vivir se nos hace fastidiosos, su sola presencia interpela toda nuestra vida, acabemos con Jeremías. Y recuerdan cuando lo toman, lo atan y lo tiran a una cisterna seca y lo dejan allí como por no mancharse las manos de sangre, dejémoslo que se muera o que llegue una fiera y acabe con él. Alguien se conmueve y va y le dice al rey: mira lo que le han hecho a Jeremías. Y el rey, que tenía un poco de sensibilidad y un poquito de respeto por Jeremías, lo manda a sacar. Y después Jeremías hace esta confesión: pero mira, Señor, lo que hacen conmigo. Yo no he hecho más que quererlos. Ellos no me deben nada, porque mi cariño para con ellos es gratuito. Yo tampoco les debo nada. ¿Por qué me tratan así? De tal manera que él es una persona que quiere hondamente, terriblemente la realidad donde está y no tiene ni espera ninguna recompensa ni ningún reconocimiento. Porque, como luego podemos decir, la recompensa y el reconocimiento del testigo es ser testigo. No necesita más. Ahí está su gozo y su alegría. Y precisamente estos testigos son los que estamos, o lo que nos está reclamando permanentemente el mundo en todos los tiempos. Mire, el bendito Papa Beato Pablo VI, en el año 74, cuando el 80% de los que están aquí no habían nacido. ¿Hay alguien que nació después del 74? O antes. Entonces, fíjense, como decía, algo que ya se ha hecho un tópico y que siempre lo traemos cuando hablamos de esto del testimonio. Ante todo, y sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado, hay que subrayar esto. El primer medio de evangelizar, es decir, de ser nosotros evangelio y buena noticia, el primer medio de evangelizar consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. Es lo que acabo de decir. Una profunda experiencia de Dios a quien se siente en el interior y al mismo tiempo un amor al prójimo sin límites. Y mire la frase que cita: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Decíamos antes a un grupo de seglares: o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Y entonces, ¿de qué dan testimonio? Dan testimonio de eso, de lo que han visto y oído y que lo viven interiormente y que es innegociable, y del amor que sienten
no solamente por los amigos y los que son queridos y los que son de la misma cultura y los que son de la misma religión, sino de todo lo que existe. El ser humano en su amplísima diversidad y también la creación en su complejidad. Y hace una afirmación el Papa que es muy bonita. Dice: puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Pero se puede decir igualmente que es Él el término de la evangelización. Solamente Él suscita la nueva creación, la humanidad nueva a la que la evangelización debe conducir, mediante la unidad de la variedad que la misma evangelización quería provocar en la comunidad cristiana. A través de Él la evangelización penetra en los corazones, ya que Él es quien hace discernir los signos de los tiempos, signos de Dios, que la evangelización descubre y valoriza. Pero agrega un reto, y este reto es que nos pregunta a nosotros, constituidos Evangelio, buena noticia por el Espíritu Santo, nos hace esta preguntita, así tan inocentita. Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a la eficacia de la predicación. Y esta pregunta, desarrollándola él mismo, le lleva a hacer una afirmación. Paradójicamente el mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios, le busca por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y hablan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. ¿Cómo les parece eso? ¿Eh? Nos pide que le hablemos de un Dios a quien conocemos y tratamos tan familiarmente como si estuviéramos viendo al invisible. El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para con los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, despego de sí mismo y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo y corre el riesgo de hacerse insignificante, vana e infecunda. Entonces volvemos al cuento del comienzo. El asunto del comienzo es: el testigo ante todo es aquel que 24 horas al día está viviendo en esa órbita, en ese ámbito, que es el ámbito del Espíritu, que nos llena por dentro, nos conduce por fuera y nos tiene en una óptica permanentemente que no nos deja distraernos. El prójimo y sus necesidades, amándolos tiernamente, así nos contradiga a nosotros, y mejor si nos contradice. Porque si yo amo a una persona que es muy simpática para mí, que la quiero mucho por vínculos de sangre o de amistad, y me le dedico a ella o a la situación de personas que suscitan en mí estos sentimientos, casi que puedo decir que me estoy buscando a mí mismo y me estoy amando a mí mismo. Pero amar al que me persigue, al que me calumnia,
al que habla mal de mí, al que no me apoya, al que se opone a mis planes, al que todo el mundo cuestiona, entonces es amarlo por lo que Él es y porque es amado por Dios. Entonces fijémonos que de estas elevaciones de las expresiones del Beato Papa Pablo VI a la realidad va un pasito que significa un gran reto. Decía el Papa, ante todo, a este evangelizador se les pide desprendimiento de sí, no buscarse así en la evangelización. Entonces, más o menos quería hacer esta introducción para presentar esto, de que guiarnos por el Espíritu Santo, que nos ha constituido testigos y nos ha constituido en evangelio y evangelizadores, entonces es tener como ese movimiento interior que nos constituye en testigos. Bien que me podrían decir, bueno, y todo eso que usted ha dicho, ¿cómo lo vive usted y cómo lo podemos vivir nosotros? Y entonces yo creo que no es ninguna temeridad decir, examinemos nuestro ordinario día a día, eso vamos a profundizar mañana, y démonos cuenta que no con la perfección de esta copa que es cristalina y transparente, aunque tiene algunas motitas, no con la perfección, pero sí con la fuerza interior, con la intención, con la voluntad, con el deseo, nuestra vida es testimonio de Dios aconteciendo en nosotros. Exagero mucho. Mire, el asunto de todo esto de la Escritura es que lo vivimos, el regalo lo hemos recibido. A veces tenemos nuestros fallos y a veces tenemos nuestros ratos de oscuridad. Pero lo habitual y lo natural en nosotros no es fallar. Lo habitual en nosotros es acertar y querer acertar. Naturalmente que a veces no reconocemos nuestros límites y pensamos que todo lo que hacemos tiene que ser perfectísimo. Y bastante hacemos cuando hacemos lo que podemos. De tal manera que no vamos a posar de omnipotentes, no vamos a posar de omniscientes, no vamos a posar de perfeccionistas, de que todo lo hacemos bien, pero todo lo queremos hacer bien y queremos acertar. ¿No es así? Entonces, como que dice, aceptemos esta identidad. A mí me parece que nos cuesta mucho aceptar que somos gente buena, nos cuesta mucho aceptarlo. Y que nos cuesta mucho aceptarnos que Dios nos ama aun cuando nosotros le fallemos. ¿Cómo nos cuesta eso? Echamos un fallito, por pequeñito que sea, y pensamos que ya no estamos siendo agradables a Dios. Entonces, yo sí quisiera, el Papa también decía ahí, en el evangelizador se requiere humildad. Y la máxima humildad del evangelizador la resume Teresita de Lisieux. Amar dulcemente mi pequeñez y presentarle mis fallos al Señor con tanta confianza como quien está presentando virtudes. ¿Alguna vez hacemos nosotros eso? Amar dulcemente mi pequeñez y presentarle al Señor mis fallos con tanta confianza y abandono y alegría, podríamos decir, como si les estuviéramos presentando un ramillete de virtudes. Es una preciosidad. Pero eso tenemos que adueñarnos, creerlo y vivirlo. Les voy a hacer ahora una pequeña referencia a Jesucristo, el testigo. Y entonces hago una afirmación de que Jesucristo es el origen, el contenido, el camino y la meta de todo testimonio. Yo creo que no nos cuesta nada aceptarlo de acuerdo con lo que vimos esta mañana en la reflexión del Padre Javier, y que a manera de repaso y de recuerdo, a grandes rasgos, tenía más o menos este recorrido evangélico.
es el concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, llevado por el Espíritu al desierto, vencedor del mal en el desierto, que es toda la vida. Porque recordamos que las famosas tres tentaciones tocan toda la vida, y en toda la vida tenemos siempre la tentación de perder nuestra imagen de Dios, nuestra condición de hijos, o ponerla entre comillas, entre paréntesis, y vivir como si no fuéramos hijos. Traído por el Espíritu Santo a la sinagoga de Nazaret, allí anuncia: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Toda su vida es una sinfonía de palabras y obras en el poder del Espíritu. Y por eso Hechos de los Apóstoles nos resume diciendo: pasó su vida haciendo el bien. Nos promete y nos da el Espíritu Santo, y a nosotros nos toca pedirlo y recibirlo. Y es el resucitado con poder según el Espíritu. Pues bien, de toda la vida de Jesús, de acuerdo como aparece en el Evangelio, nos quedan, o por lo menos voy a centrarme en estos 4 puntitos. Jesucristo, el testigo enraizado, encarnado en la vida. El testigo vive en la realidad. Jesucristo vivió en su realidad y nosotros estamos enraizados y vivimos en la realidad de hoy. El Espíritu, el testigo, está donde está el ser humano. Su vida no discurre al margen de los problemas, interrogantes y sufrimientos que se viven en el mundo. Su visión de la vida está enriquecida por la experiencia que vive de Dios, pero no vive en otro mundo, en otro tiempo, en otra esfera. Es decir, la experiencia de Dios, esa del problema, esa del fuego que arde en los tuétanos, no me saca de mi mundo. Antes, al revés, me enraiza más en mi mundo. El testigo está en la vida, la ama y la vive apasionadamente. Sabe leerla con mirada evangélica. Se esfuerza por descubrir los signos positivos que hay en la realidad. Intuye las huellas de Dios acompañando a la gente en sus gozos y en sus penas. El testigo sufre cuando a veces ve que la Iglesia se sitúa como desde fuera y por encima de todos, como juzgando o condenando a un mundo en el que ella no parece reconocerse como si fuera depositaria de una santidad especial y exclusiva, que la colocara fuera de la condición común, débil, vulnerable, pecadora. Por eso es tan fuerte el testimonio del Papa Francisco, porque el Papa Francisco nos ha bajado de la nube y nos ha puesto a pastores a oler a oveja, a creyentes a compartir con los excluidos, a tener un puesto en la casa, en la mesa de casa para los pobres, a compartir la suerte de personas humanas, a compartir nuestra condición de hijos y a disfrutar entre todos con la misericordia siempre actuante de Dios. El testigo es aquel que quiere una iglesia con rostro materno, con actitudes maternas, con actitudes de benevolencia y compasión, y siempre lejos de todo espíritu de exclusión. El testigo del Dios en Jesucristo no sabe vivir sin compartir las incertidumbres, crisis y contradicciones del mundo actual, pues vive habitado por una convicción inamovible. Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su propio Hijo. Por eso, el verdadero testigo, el testigo evangelizador, es el que con la fuerza del Espíritu Santo ama entrañablemente a su mundo, con todos sus contrastes, con todas sus contradicciones,
con todas sus incoherencias, pero también con todas sus potencialidades. El evangelizador cristiano es alguien que de tal manera está enamorado de su realidad y la vive con tanta pasión que por ella está entregando su vida en el día a día. El testigo de Dios no le preocupa solo las crisis religiosas o los retos de los que enfrenta hoy la Iglesia y la sociedad. Sufre los retos, crisis y sufrimientos de la humanidad entera. La fuerza del mal y de la injusticia, el hambre y la miseria del mundo, el sometimiento de la mujer, la impotencia ante el sufrimiento y la muerte, la crisis de esperanza, también la sufre, pero la sufre en el Evangelio, como testigo de Dios, sin dejarse robar su esperanza, sin dejarse robar la alegría del Evangelio y sin dejarse robar su capacidad de amar aún en la máxima contradicción. El testigo comparte la incertidumbre propia de la condición humana. Sabe que no hay evidencias ni certezas para nadie, ni para el que pertenece a una tradición religiosa, ni para el que vive de otras convicciones. Entiende y comparte y sufre la, entre comillas, ausencia de Dios, tan generalizada en la sociedad occidental, pues la padece también en su propia carne. De tal manera que la certeza última, esa que realmente nadie nos puede quitar, es que ciertamente Dios es bueno. La certeza última, esa que nadie nos puede quitar, es: este Dios bueno me ama a mí y te ama a ti. Y esa certeza última, que es motivo de alegría, es el Señor y dador de vida, el que la protege, la guía, la defiende, la hace crecer, es el Espíritu Santo, aunque es de noche. Puede ser que en la noche de la ausencia de Dios ni siquiera alcancemos a percibir el aliento del Espíritu en el interior que nos anima a no desvanecernos, pero experimentamos cómo nos sostiene y no nos deja caer, y por lo tanto es este Espíritu de Dios el que sostiene al testigo solidario con una realidad contradictoria e incoherente. Este testigo enraizado y encarnado en la vida siente una gran simpatía con todo género de víctimas. El testigo sabe que en una sociedad fuertemente marcada por la increencia, está en contacto con hombres y mujeres que han abandonado algo de lo que un día vivieron. Nosotros los llamamos increyentes, o indiferentes, o incluso ateos. Pero en realidad, ¿qué es lo que han abandonado y dónde se han enraizado? A lo mejor han abandonado mi forma de ver la fe. Han abandonado mi imagen y concepto de Dios en la que me movía con ellos. Han abandonado una forma de creer en Dios y una forma de honrarle. Y a lo mejor, ciertamente, como afirma el concilio, han abandonado el participar en la incoherencia de los cristianos, que con nuestra forma de vivir muchas veces más opacamos que presentamos el Evangelio de la vida. Pero de todas formas, los que son víctimas de la incredulidad, como los que son víctimas de la injusticia de todo género, o todo tipo de víctimas de todas formas, son personas con las cuales nosotros tenemos una mística simpatía, porque mística es la experiencia que tenemos del Dios que vive en nosotros, en nuestra forma de práctica y de vida religiosa, y que vive en ellos en su no forma de práctica y de vida religiosa, pero que no han dejado de ser de Dios, y que por lo tanto el Padre no los ha abandonado,
ni el Espíritu los ha dejado, ni su meta se les ha quitado. Desde su propia experiencia, el testigo cree que Dios está en el fondo de cada vida y sigue comunicándose a cada persona por caminos que no pasan necesariamente por nuestros esquemas de fe religiosa. Por eso vive atento a toda esa acción del Espíritu Santo que se le regala a cada persona juntamente con la vida. No hay nadie que esté abandonado por Dios, olvidado por su Espíritu. El testigo vive con esta convicción. Todos vivimos, nos movemos y existimos en Dios. Todos lo buscamos y encontramos a tientas, aunque no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. El testigo no se siente mal entre quienes no creen en Dios. Se siente cercano, en simpatía mística con las víctimas de la incredulidad. Comprende los sentimientos de Jesús al ver a la gente que sentía compasión de ellos, pues andaban errantes como ovejas que no tienen pastor. De tal manera que el Espíritu es el espíritu de solidaridad y simpatía, que obra de tal manera en el testigo que, amando tiernamente, místicamente a todas las víctimas, ahí sí se ama a sí mismo, porque ambos disfrutamos del amor de Dios. Y la otra convicción con la cual Jesús vive obsesionado es precisamente la obsesión de que Dios es bueno y que la vida está en buenas manos. Mire que no hay palabra o gesto u obra de Jesús que no esté remitiendo al Padre bondadoso. Y aquel concentrado que nos presenta en el Sermón de la Montaña, en el desarrollo de las bienaventuranzas, especialmente cuando nos presenta ese preciosísimo capítulo de la providencia de Dios, cuando nos dice que si Dios cuida de 4 pajarillos que se venden por un cuarto en el mercado, y que se cuida de las aves del cielo vistiéndolas y engalanándolas, y de las flores del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos como las niñas de sus ojos? Y al mismo tiempo nos dice que este Dios es bueno y sabe muy bien lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Por lo tanto, nos está invitando a que no andemos pidiendo lo que ya hemos recibido, que lo disfrutemos, lo agradezcamos y lo compartamos. Porque lo que realmente tenemos que pedir es el reino, es justicia, es decir, vivir todos como hermanos, dando gloria a Dios, que quiere precisamente que sus hijos e hijas disfruten de una vida justa y digna. Por eso esta convicción fundamental en la experiencia del testigo de Dios. La vida está en buenas manos. Dios acompaña a todo ser humano, nadie está abandonado. El reino de Dios sigue abriéndose camino como una pequeña semilla de mostaza, como un poco de levadura. Nuestro pecado y nuestra mediocridad no pueden bloquear la acción de Dios. Todos seguimos buscando y luchando, sufriendo y gozando, viviendo y muriendo, sostenidos por el perdón y la misericordia de Dios. Por eso el testigo se mueve con libertad. No tiene que defender nada, no tiene que rebatir, disputar ni combatir. No tiene nada que perder. Puede ser testigo sin miedos ni recelos, sin pretensiones ni intereses. Sencillamente vive y comunica, contagiando y engolosinando la experiencia que lo ha transformado a él. Y es una experiencia del mismo Dios que transforma y vive en los demás. Por eso, este testigo, que está segurísimo de que Dios es bueno y que la vida está en buenas manos, es una persona que cubre como estos verbos que son
verbos de acciones del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, es el que vive y es el que sostiene a todo viviente. El testigo vive, es un apasionado de la vida, contagia confianza, contagia certezas, nunca impone dogmas, es el Espíritu el que contagia una forma de vivir que supera todas nuestras limitaciones y está abriendo caminos como cuando estamos en las encrucijadas. Y fíjese que la actitud más sabia en una encrucijada es precisamente no hacer nada. Santa Teresita nos presenta la famosa parábola del pajarillo. Aquel pajarillo que lo pilló una gran tormenta, se le mojaron todas sus plumas y cayó y quedó tirado en una cuneta. Y que dice, y este pajarillo se va a poner a quejarse y a lamentarse y a llorar, a maldecir su suerte y a culpar a Dios. Dice, no, mete la cabecita debajo del ala para que no se le enfríe tanto y se queda allí quietecita esperando que pase el chaparrón. Esperando que pase el chaparrón. En muchas encrucijadas lo que manda es la confianza y el abandono en Dios. De tal manera que cuando nos sentimos sin fuerzas o con impulsos de sacar a relucir nuestro egoísmo, nuestro espíritu de dominio o de imposición, como bien dice San Ignacio, en tiempo de turbulencia no haga nada. Pero si hace mucho, confíe. Y por eso el testigo es una persona que aviva la esperanza viviendo de esperanza. Nadie se propone convertirse un día en testigo. Sería ridículo organizarse la vida para dar testimonio o para dar a conocer mi fe. Sencillamente vive su experiencia, trata de ser fiel a Dios. A veces tiene alguna ocasión para comunicar el secreto de su vida. El testigo no pretende convertir a otros, vive convirtiéndose él. No trata de salvar a los demás, vive su propia experiencia de salvación. No se esfuerza por hacer crecer una institución. Vive abriendo caminos al reino de Dios en la vida de las gentes. De tal manera que el testigo contagia, anima, aviva la esperanza viviendo, siendo él, viviendo su identidad. O sea, todo esto, pues naturalmente que hay que darle muchas vueltas y leer mucho Evangelio, pero sale del Evangelio, y me parece que es una actitud que nos lleva a relativizar muchas cosas. Entre otras cosas, nos lleva a relativizar nuestro propio pesimismo y nuestras propias incoherencias. Y ciertamente vivir de esperanza es vivir en la certeza, porque como bien dice el apóstol Pablo, la esperanza no defrauda, porque esa esperanza es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Entonces, con base en estas 4 características sacadas de Cristo, el testigo fiel, entonces voy a hablar brevemente de estos 4 testigos. Testigos a la manera de Jesús. Mañana con esta muchachita, con la doctoranda Angélica, vamos a ver cómo ser testigos en la vida cotidiana, que más o menos siempre nos vamos tocando estos temas, pero que de todas formas no está mal que repitamos y subrayemos aspectos. Entonces, el primer testigo inmediatamente después de Jesús ciertamente es la Virgen María.
La mejor síntesis mariológica es la que hace San Juan de la Cruz, cuando dice que la Virgen María no tuvo ninguna otra emoción, sino fue que movida siempre por el Espíritu Santo. Y entonces quisiera no alargarme mucho en este punto de la Virgen María, sino leer esta oración del Papa Francisco, que nos presenta una excelente síntesis, y dice así: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida, en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de tu Hijo Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo saltar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu, para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre en sí misma, ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Yo creo que es una oración síntesis de todo esto de la Virgen María movida por el Espíritu Santo, y lo dejo ahí. El segundo grupo de testigos es el de los discípulos. Miren que los discípulos, hasta la ascensión del Señor, la víspera, la mañana de la ascensión, estaban todavía ignorantes, torpes, interesados. Y llegan a preguntarle a Jesús, después de haberlo visto resucitado, dice: Señor, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel? ¿Es ahora cuando yo voy a estar a tu derecha y tú a tu izquierda para compartir el poder y la administración de Israel? Totalmente, como que dice, deslocados, desubicados. Reciben el don del Espíritu Santo en Pentecostés, y los ignorantes se vuelven santos, se vuelven sabios. Los cobardes se vuelven valientes. Aquellos que no sabían hablar se vuelven elocuentes. Aquellos que estaban buscando sus propios intereses y buscando no morir, son capaces de entregar su vida por afirmar que el Señor ha resucitado. Y fíjense cómo todo lo van refiriendo luego a esos dos resúmenes de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Construyen una comunidad donde el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, donde nadie pasaba necesidad, donde cada uno daba lo que tenía para que se repartiera equitativamente entre los necesitados. Y cómo esta comunidad poco a poco va cobrando conciencia de que ella es el cuerpo del resucitado. Y este cuerpo del resucitado como comunidad, y cada uno de sus miembros va reproduciendo en sí la vida de Jesús. Fíjense que en las narraciones de Hechos de los Apóstoles vamos viendo, nuestro Señor Jesucristo predicaba con fuerza, con autoridad,
la predicación de los apóstoles, empezando por la del diácono Esteban, producía tal efecto en que los oían que rechinaban los dientes y tomaban piedra para tirarle, porque no podían hacer resistir el Espíritu Santo y la fe con que predicaba. Nuestro Señor Jesucristo sanaba y resucitaba enfermos, resucitaba muertos, lo hace también Pablo. ¿Recuerdan aquella muchachita que estaban en una reunión así como esta? Tal vez él llevaba un poquitito más que yo, pero ya casi. Entonces la muchachita se durmió, se cayó y quedó muerta. Entonces baja Pablo, la levanta, la toma de la mano y queda viva. Va presentándole el hecho de los apóstoles, los mismos hechos de Jesús realizados por la comunidad de creyentes a través de los apóstoles. Palabra comunicada con autoridad y valentía. Muertos que resucitan, cojos que andan, comunidad que comparte. De tal manera que va la comunidad de creyentes reproduciendo en sí una nueva imagen de Jesús, que es la imagen del resucitado. Pero ya no un resucitado que se fue al cielo y se quedó allá, sino que está en el corazón de cada viviente y que desde el corazón de cada viviente se sigue manifestando y se sigue comunicando a los hombres. Por eso cuando Pablo va persiguiendo, pues Saulo de Tarso va persiguiendo a la comunidad de los creyentes, ¿qué es lo que escucha del Señor? ¿Qué es lo que escucha del Señor? Dice, ¿qué quieres que haga?, pregunta Pablo. ¿Quién eres tú? Y le responde la voz diciéndole, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no va persiguiendo a Jesús porque ni siquiera lo ha conocido físicamente. Él va persiguiendo a los creyentes. Pero de tal manera ha sido identificado el Señor con los creyentes que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. De tal manera que los discípulos, tiene Pedro precisamente ese resumen en Hechos de los Apóstoles, del cual ya he hecho referencia, y que no deja de tener siempre vigencia, porque me parece que toma muy bien lo que estamos diciendo. Dice que Pedro dice, vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos. De tal manera que los discípulos testigos se sienten portadores de una experiencia, de un Dios que acontece en su interior, un espíritu que les va dando en cada momento aquello que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Y todo lo están refiriendo a la persona de Jesús, al cuerpo de Jesús, que está constituido por la comunidad de creyentes. Estas imágenes, estos testigos paradigmáticos de la Virgen María y de los discípulos, entonces tienen un referente muy especial en la vida de los místicos. Mire que tal vez una de las formas como nosotros eludimos la interpelación que nos puedan venir de los místicos es exaltar a los místicos. Entonces ponemos a Santa Teresa tan especial. Fíjense, por ejemplo, en un sermón oí decir esto. Decía que una vez nuestro Señor había dicho, si no existiera el cielo, yo lo hubiera creado para Teresa. ¿Sí? Entonces la exaltamos, la exaltamos, la exaltamos, y cuanto más la exaltamos, más lejana la ponemos, y por lo tanto, más excusa tenemos nosotros para no entrar en el dinamismo de la vida espiritual, de la vida del Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que ella dice, no achaquemos a los tiempos, tampoco achaquémoslo o lo remitamos
a aquellas primitivas generaciones, que para hacer Dios grandes mercedes siempre es tiempo. Para hacer Dios grandes místicos siempre es tiempo. Para hacer a Dios grandes testigos siempre es tiempo. ¿Y de qué es testigo Teresa? Lo primero es testigo de que ella es lo que es, porque el Espíritu Santo la ha asumido. Ella es una obra del Espíritu Santo. ¿Y qué ha hecho en ella el Espíritu Santo? Primero, la metió en su interior un espíritu de conversión, que no la dejaba sosegar con todos los camuflajes que ella hacía, especialmente el camuflaje de la autosuficiencia, de orar como uno de tantos y de pensar que con eso agradaba a Dios. Siempre tenía el aguijón de más, de más, de más. De tal manera que el Espíritu Santo que le ha metido ese espíritu del plus, del más, es el que le abre el ojo para que en aquella imagen del Cristo muy llegado, que lleva la encarnación por estos tiempos de la Cuaresma de 1554, vea en esa imagen más de lo que la imagen tiene. De tal manera que pasa de la pintura, del arte, de todo lo que tenga, y le vio a Jesús. Teresa no hubiera visto a Jesús si el Espíritu Santo no estuviera en ella haciéndola ver. Y una vez que Teresa vio, fíjense que en eso concuerda también San Juan de la Cruz cuando dice de Tomás. Dice, Tomás no creyó por ver a Jesús, sino que vio a Jesús porque creyó. Y Teresa vio a Jesús porque el Espíritu Santo la movió a reconocer a Jesús. Y a partir de ahí, de ese reconocimiento de Jesús, de ese entrar en comunión de Jesús y dejarse conducir de la mano de Jesús, empieza a Teresa a hacer un proceso de configuración con Cristo, que cuando estamos leyendo los últimos capítulos de Moradas y las últimas relaciones o cuentas de conciencia, Teresa no distingue si es ella o si es Jesús el que está hablando. Dice, ya sabes el compromiso que hay entre ti y mí. De tal manera que, como te doy esta oportunidad, te encomiendo esta misión para que merezcas como yo. Es decir, ella llega a un momento en que está en tanta comunión con Cristo que todo lo que está viviendo, lo está viviendo en Cristo y Cristo en ella. Y es un proceso de configuración que realmente ella misma lo afirma. Aquí no es hacer, aquí es recibir y dejarse hacer. Y muchas veces lo está diciendo. ¿Y yo para qué escribo esto? Pues para que se den cuenta de que si yo, con ser la que era, ha hecho en mi Dios estas cosas, ¿cuánto más puede hacer en ustedes que son mucho mejores que yo? Y no es una retórica, digamos, de exhortación, es una convicción que tiene la santa. Porque recordemos que ella no se veía reflejada en aquellos grandes conversos, como el mismo Pablo, la Magdalena o Agustín. Porque decía, ellos, en convirtiéndose, se convirtieron y ya. Y yo no andaba sino cayendo y levantando, resistiendo más de 20 años. Pues bien, Teresa, el testimonio que nos da el Espíritu Santo la ha hecho a ella, pero no la ha suplantado. La ha movido a no dejarse superar por su autosuficiencia, ni tampoco por ese aburguesamiento espiritual de ser uno de tantos. La ha llevado a abrirse y a reconocer a Cristo. La ha movido a caminar con Cristo. La ha llevado hasta verse con Cristo en la Trinidad. Y desde la Trinidad a identificarse de tal manera con Jesús
que ya no se atreve a pedirle nada a Jesús. No dice, Señor, dame, sino, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, ella se siente como responsable de la casa de Dios, como responsable de la comunidad creyente. Y entonces, por eso, cuando nos dan los testimonios de que por encima de sus propias fuerzas salía a hacer una fundación, en medio de calenturas y cuando todo parecía imposible, es que está tan identificada con Cristo que no le importa su situación a condición de no dejar de hacer bien a quien Cristo se lo quiere hacer. Entonces, pues sí, el testimonio de la Santa es admirable, pero no quiere decir que todos nosotros querramos ser Teresa de Jesús. Lo que ella nos quiere dar a entender es, lo que ha hecho en mí lo quiere hacer contigo, pero contigo, identificado con tu DNI del Espíritu Santo, que es la manera como el Espíritu Santo te lleva a ti. Pero no lo descartes, de tal manera que el testigo, a la manera de Jesús, es aquel que de tal manera se pone y confía en Jesucristo que se hace una cosa con Él en el compromiso de hacer bien, de pasar la vida haciendo el bien. Finalmente, tal vez podíamos hacer un recorrido por toda la figura, todo el magisterio del Papa Francisco. Mire, él mismo nos da nos hace una invitación al concluir Evangelii Gaudium. Dice, para mantener el ardor misionero y evangelizador, hace falta una fe, una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esta confianza generosa tiene que alimentarse, y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces, pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu. Renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos en el Espíritu. En este parrafito pareciera que el mismo Papa estuviera dándonos un destello de su autobiografía. Bien sabemos aquella, como quien dice, misteriosa hora que transcurrió entre la elección y la aparición en los balcones del Vaticano para saludar. Parece, y según va apareciendo en las biografías, que Bergoglio, cuando se fue allí a lo que llamaban la capilla de las lágrimas, lo único que hizo fue deshacerse en lágrimas y confiar, abandonarse. Dice, yo mismo lo experimenté tantas veces. Dice, es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Y dicen todos los testimonios de que salió de esa capilla otro Bergoglio. En sí mismo dicen que era esquivo y escaso de sonrisa. Y fíjense que desde que es Papa no ha dejado de sonreír. Dice que era más bien amargadito y pesimista. Y desde que es Papa no deja de sembrar optimismo y confianza en todos. Tenía cierta vena de autosuficiencia y soberbia, que se la recuerdan muy bien los jesuitas argentinos. Y desde que es Papa
el primer gesto que tuvo que fue arrodillarse para que oráramos por él, pedirnos un Padre Nuestro, y todos los documentos los termina con esa exhortación: no dejen de orar por mí. Y fijémonos que ese, como que dice, que aparecía recio y duro, endurecido en sí mismo, ahora es alma blanda, que está contagiando misericordia. De tal manera que estos documentos son excelentes, pero lo excelente, totalmente nuevo y desconcertante de Francisco, es Francisco. Son sus gestos. Fíjense en el último viaje a Perú, cuando vio que aquella policía se desmayó. Inmediatamente hizo parar el papamóvil, unos 200 metros. Se bajó e iba medio corriendito por lo que le daba su físico, a ver cómo podía socorrer a esa muchacha. Luego a la viejita esta, que le ponía un cartelito que le decía: es cieguita y además andaba en silla de ruedas. Le ponía un cartelito que decía: quiero tocar tu manita. Lo vio, se bajó y le dedicó por lo menos 8 minutos a dejarle tocar su manita. Esto de que ahí aparece en esta foto que quise poner, de que quiera celebrar su cumpleaños comiendo con obreros, o que desde el comienzo del pontificado vaya a lavar los pies a los presos, o que haya dejado los palacios vaticanos para meterse como huésped en la casa de Santa Marta, que no le cueste nada, o por lo menos aunque le cueste mucho, no le manifiesta pedir perdón por sus fallos en los de la Iglesia. Entonces fijémonos que si vamos a decir cuál es el testimonio o qué es el Francisco testigo que tenemos, no podemos decir es Evangelii Gaudium, no podemos decir es Amoris Laetitia, podemos decir es Francisco como tal. Puede ser que en algunos planteamientos doctrinales haya tenido su precipitación precisamente movido por la misericordia, pero es una huella que no vamos a olvidar. La constitución fundamental de la Iglesia es la misericordia, no la autoridad. La constitución fundamental de la Iglesia es presentar el rostro misericordioso del Padre, y probablemente eso nunca lo vamos a olvidar. De tal manera que, como presentamos estos 4 testigos, que son, digamos, paradigmáticos, mañana y a partir de mañana vayamos mirando otros que para nosotros han sido testigos. Y sobre todo, a partir de mañana, mirémonos nosotros como testigos. No nos descalifiquemos porque nos hallemos flacos o faltos de algo. Dice el apóstol Santiago, que nos va a decir en esta semana con las lecturas que tenemos: si alguno se siente falto, pida. ¿No? El que se siente falto en sabiduría, o en fe, o en esperanza, o en bondad, o en misericordia, pida, pero no se descalifique. ¿Vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues tal como tenemos programado, ahora tenemos un rato de reflexión hasta las 7:30. Y a las 7:30 tenemos la celebración eucarística, pero es que no, penitencial, en la capilla mayor. Ya, pues ahí les indicaremos todo lo que hemos de hacer. Y mientras tanto, pues mire, ese salón social tiene 4 rinconcitos más calentitos, que así sea para estar. El único riesgo que tenemos es quedarnos dormidos, porque tiene buenos sillones y muy buena temperatura. Pero también están las salas de lectura. Este oratorio de aquí está precioso. Yo no sé si ya lo conocen o lo han visto, pero ahí se queda uno con mucho gusto. Y en la música callada, pues ni se diga. Y si alguno quiere hacer un poquitito de esfuerzo,
pues se va a las moradas que están bien frío. Ese es el contraste. Bueno, pues nada. Tomemos como punto de reflexión esa interpelación que les hacía. La interpelación es: asumo y acepto mi condición de testigo. Sin más. Para mí el asunto es que la lástima grande es que de nada de esto estamos faltos, pero lo tenemos como en un paquetito. Es decir, llevamos aquí unos 7 millones de euros y andamos pidiendo para un café. ¿Sí? O sea, tenemos tanto que nos ha dado el Señor y tanto que hace por nosotros, lo tenemos guardado, lo creemos. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree que ha sido salvado en Jesucristo? Sí. ¿Usted cree que ha recibido el Espíritu Santo? Sí. ¿Y cómo vive? Como un condenado que no tiene padre y que no tiene espíritu. A veces, les digo, acepto yo que soy testigo. Reflexionemos esto, que nos sirve de introducción para la charla de mañana. Buenas tardes.